Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Vamos en esta noche a meditar en la palabra del Señor. Siempre su palabra es vida, su palabra es un deleite para nuestro espíritu. Así es que nos acercamos a ella por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, por el amor que ha sido derramado a nuestro corazón. Así es que hoy rogamos de la asistencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos pueda instruir, edificar, y solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros sentidos espirituales. Así es que vamos en esta noche a meditar en la Epístola a los Gálatas, amados hermanos. Hemos estado ya algunas reuniones hablando de los Gálatas, la Epístola. Hoy vamos a continuar con este tema. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hoy hay muchos hermanos con gripe, por eso es la ausencia de la iglesia. Ha estado pegando fuerte la gripa. Pero bueno, gracias a Dios por los que estamos. Así es que esta palabra es para los que venimos hoy. No es para los que no vinieron. Es como cuando se parte una torta. Usted va a una reunión y parte la torta, y pues solo los que estuvimos ahí somos los que disfrutamos la torta, el cake. Eso nos pasó el martes, ¿verdad? El martes llevaron un cake a la reunión de damas, y qué bueno que fueron pocas, porque así nos dieron doble porción. Y cuando van muchos, pues hasta se reduce la rebanada. Pero hoy venimos pocos, quiere decir que nos toca de mucho. Solo este cake se va a partir y solo un versículo vamos a partir. Pero esperemos que Dios abra nuestros sentidos, ¿verdad? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué le parece si repetimos ese versículo, mis amados hermanos? Es uno de los versículos claves, es un punto básico para la vida cristiana. Así es que vamos a repetir ese versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjese bien, lo que ahora vivo. Entonces lo que vamos a estar meditando. Primero Pablo dice, ya no vivo. Y luego dice, y ahora vivo. Entonces, ¿vive o no vive? Ese solo versículo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ok, ¿vives o no vives? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque usted y yo estamos viviendo en un periodo donde Cristo ya vino, donde Cristo ya fue entregado, donde Dios envió ya a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y a nosotros nos tocó vivir un tiempo donde ahora todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos creído en ese sacrificio, ahora podemos nosotros confesar nuestros pecados, ser redarguidos, podemos nosotros ser consolados a través del Espíritu Santo que fue enviado después del sacrificio hecho una vez y para siempre. Ese Espíritu Santo que venía a través de la persona de Jesucristo es el que nos ha sido otorgado. Por eso hoy ustedes disfrutamos de la gracia. Gracia sobre gracia. Otro día vamos a hablar de ese tema, lo que es la gracia sobre gracia. Hoy solo queremos tocar el punto con respecto a la administración de Dios. La administración de Dios tiene que ver con que usted y yo ahora vivamos en este periodo de gracia. Después de que Cristo vino, ahora usted y yo vivimos en la administración, en el periodo de la gracia. Cuando el Señor venga por segunda vez, Él continúa con su administración. Así es que, conforme a su administración, al Señor le plació que usted y yo recibiésemos el Espíritu Santo para que usted y yo viviéramos la vida de Dios. Así es que recordemos que usted y yo tenemos 3 clases de vida. Tenemos una vida natural, que es la vida física. Tenemos una vida psicológica, que es donde es su persona. En realidad, este cuerpo solamente es una morada, es una habitación. Es un estuche donde vive usted. Su personalidad, su intelecto, su emoción, su ser, vive en este cuerpo físico. Las palabras griegas que tienen que ver con el cuerpo físico es bios. De ahí viene la palabra biología. Pero dentro de este cuerpo, donde vive su persona, que es nuestra personalidad, a esa personalidad se le llama psique, que tiene que ver con la parte psicológica, donde están nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Pero cuando hablamos de la tercera clase de vida, que tiene que ver con la vida espiritual, es la palabra Zoe. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, nuestro espíritu, la esencia nuestra, viene muerta. Muerta. Por eso Efesios dice que estamos muertos en delitos y pecados. Esa parte muerta es la que el Señor viene a avivar para que usted y yo podamos tener contacto con Dios, que es espíritu. Ahora nosotros, cuando Cristo entra a nosotros, no es que nosotros salimos. Esto no tiene que ver con una vida intercambiada, sino que cuando Pablo habla de esto, no habla de una vida intercambiada, porque Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas nos presenta asuntos muy importantes tocante a la administración de Dios. Y el decir ya no vivo yo es básico para la vida cristiana. Ya no vivo yo. Y es muy fácil
identificar cuando un cristiano está viviendo en la carne, cuando está viviendo en el alma o cuando está viviendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por su hablar, se conoce a la persona. Entonces, cuando hablamos, usted está expresando si está viviendo en su carne, si está viviendo en su emoción. Por ejemplo, hace rato hablábamos de que se quitó el subsidio de la gasolina. Y ahí nuestras emociones, ¿no?, se mueven. Y algunos nos empezamos a preocupar, ¿qué va a pasar? Entonces ahí, ¿qué estamos identificando? Nuestra alma. Nuestra alma es la que se emociona, se preocupa, y de hecho todo cristiano que se preocupa es un cristiano que está pecando. La preocupación es un pecado, porque es la falta de confianza en Dios. Quiere decir que usted se está ocupando antes de tiempo, preocupando. Se ocupa en su mente, se ocupa en su emoción, en su intelecto, en su voluntad, antes de tiempo. Entonces ahí se identifica claramente que estamos viviendo en nuestra parte psique, en la parte del alma. Claro que los frutos de la carne pues son más fáciles de identificar, porque es el adulterio, las borracheras, los pleitos, están viviendo en la carne. Eso es sencillo. Y luego huele. Usted ponga una carne al asador y luego huele. Así huele un cristiano cuando anda en la carne. Luego pues, pasan al lado de usted y ya sabe que está oliendo a su carne. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, adulterio, fornicación, borracheras, hechicerías, pura carne. Entonces Dios a nosotros nos va a demandar, porque no fuimos llamados a seguir viviendo en nuestra carne. Se pagó un precio por nuestra vida. En la cruz del Calvario Dios derramó su sangre, y hay de aquel que tenga la sangre de Jesús por inmunda. Dios nos va a demandar porque no estamos viviendo su vida. Entonces, no fuimos llamados ya a vivir más en nuestra carne. Entonces, dentro de usted hay una persona, ya lo explicamos. Y dentro de usted, ya esa persona fue llevada a la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted y yo ya no vivimos. Fuimos llevados a la cruz. ¿Quién fue llevado a la cruz? Nuestro viejo hombre. Romanos 6:6, veamos lo que dice Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 6. Amén. Vamos a Romanos. Cuando lo tenga, Romanos 6 lo tenemos. Vamos a ver aquí 3 versículos. Romanos 6, versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Romanos 6, ¿estamos ahí, hermanos? Fíjese bien. Vamos a repetirlo, dice el 3. ¿O no sabéis? ¿Qué tiene que ver esto?
con nuestro intelecto. Ya van a hablar de nuestra alma. Si usted ya identificó lo que tiene que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu, son cosas diferentes. Romanos 6 nos habla de que en el alma, en el intelecto, debemos de saber. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos de aquí ya nos bautizamos? Yo creo que todos, ¿eh? Ya todos nos identificamos con la muerte, pero se lo tienes que repetir a tu alma. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová. ¿Qué estaba hablando David? ¿Qué parte de David estaba hablando? El espíritu de David le estaba hablando a su alma, a su intelecto, a su emoción, a su voluntad. El espíritu de David le estaba diciendo, bendice alma mía, psique, a Jehová. Y no olvides. El espíritu de David le estaba hablando a su intelecto. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tu iniquidad, el que sana tus dolencias, el que te libra ¿de qué? Te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Hay que ejercitar nuestro espíritu. Nosotros ejercitamos nuestro espíritu para recordarle a nuestra alma todos los beneficios que obtiene nuestra alma en Dios, en Jehová. Y por eso Pablo también dice en el versículo 6, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto. ¿Ya se cansaron? Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces esa parte que está dentro de ti, ese se llama viejo hombre. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre fue llevado a la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 9. Sabiendo. Mire, son 3 versículos que nos recuerdan. Debes de saber. Versículo 3. Versículo 6. Debes de saber. Versículo 9. Debes de saber. Tu alma tiene que saber. Nuestra alma tiene que saber. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. No se enseñorea más de él. Pero ¿quién le tiene que decir esto a su alma? ¿Quién se lo tiene que decir? Tu espíritu. Tú le tienes que decir a tu alma, tú ya moriste con Cristo en la cruz. Tú eres el viejo hombre. Ya fuiste crucificado juntamente con él. Por eso Pablo cuando dice ya no vivo yo, se está refiriendo a ese viejo hombre. Ya no vivo yo. Ese viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora nosotros tenemos que ver que hay un nuevo hombre. Usted y yo hasta no lo sabemos de memoria. El que está en Cristo. Entonces quiere decir que
ese viejo hombre que estaba en ti murió. Ahora te dan un nuevo hombre. Dentro de nosotros hay un nuevo hombre. El nuevo yo. El nuevo yo. Por eso Pablo primero dice, ya no vivo yo, hablando del viejo hombre. Y después dice, y lo que ahora vivo, por fin, ¿no vives o sí vives? No vive el viejo hombre. Y lo que ahora vivo, está hablando del nuevo. El nuevo hombre, lo que ahora vivo, está hablando del nuevo yo. Por eso Pablo pudo decir lo que ahora vivo. ¿Cuál es la diferencia del viejo y del nuevo? Algunos dicen es que el viejo era malo. Otros dicen es que el nuevo es bueno. El viejo yo no tiene, ¿por qué le llamamos viejo? Porque no tiene nada de Dios. El nuevo tiene la vida de Dios. La vida de Dios. El viejo yo ha sido hecho nuevo. Ustedes y yo hemos leído ya cuando dice Juan, al final en Apocalipsis dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y a qué se refiere el cielo nuevo? ¿Por qué le llama nuevo? ¿Por qué le llama nuevo al cielo? Y vi un cielo nuevo. ¿Por qué le llama nuevo? No es que haya otro cielo, no, es el mismo cielo, solo que ahora está habitado por Dios. Por eso le llama nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Nuestro espíritu es nuevo porque entró la vida de Dios, entró la vida divina, entró la vida Zoé. Hay otra vida que entró a nuestra vida. Así es que el nuevo hombre ahora posee a Dios. El viejo ha sido terminado. Ya se terminó. Ahora vive un nuevo hombre. El hombre nuevo empezó a existir, empezó a vivir. Porque mire, sin Dios, usted y yo existimos. No vivimos. No es lo mismo existir que vivir. Cuando usted y yo nos vamos y dejamos que nuestra carne empiece a vivir, solo estamos existiendo. No estamos viviendo. Así es que Dios no nos ha llamado a solo existir, porque los animales existen, los árboles existen, las aves existen. El hombre no fue llamado a existir, el hombre fue llamado a vivir. ¿Y cuándo es cuando el hombre vive? Cuando Dios entra a la vida del hombre. Ahí nosotros resucitamos. Nuestro hombre resucitó y somos el nuevo hombre. Por eso cuando Pablo habla, él está hablando de que Saulo murió. Ahora vive Pablo. Saulo de Tarso fue terminado, mas ahora vivía Pablo. Quiere decir que fue añadido el elemento divino al espíritu de Pablo. Y por eso Saulo llegó a su fin. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al fin? ¿O todavía estamos
tambaleando. Tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Somos como los pescaditos. Usted saque un pescadito de su esfera, sáquelo del mar y sigue con la colita moviéndose. Así son muchos cristianos. No quieren morir. Siguen pataleando, siguen moviéndose, no quieren que el viejo hombre se muera. Todavía quieren disfrutar del viejo hombre. Y el viejo hombre no tiene nada que ver con el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Dios fue agregado a nosotros. Para nosotros es fácil entender que Cristo vive. Porque en las reuniones cristianas, cuando yo llegué al Ecuador, yo recuerdo que eran más emocionales. Y siempre el que estaba acá enfrente, casi todos los predicadores hasta gritan, se emocionan. Y empiezan a decir, ¿y quién vive? Y la iglesia grita, ¡Cristo! Esto es bien fácil entenderlo. Gritar es fácil. Emocionarse es fácil. Lo difícil es entender que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa segunda parte es la que le cuesta al cristiano entender, que Cristo vive en nosotros. Mire lo que dice San Juan 14, 19. San Juan 14, 19. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Él está hablando de que se va a ir a la cruz. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Quiere decir que Cristo no vive solo. A eso se refiere. Ahora usted y yo vamos a entender con claridad quién vive. Muchos todavía seguimos viviendo nosotros. Yo vivo. Cristo dice, porque yo vivo, ustedes vivirán. Si alcanza a entender ese concepto, porque yo vivo, ustedes vivirán. Si yo no viviera, ustedes no viven. Pero ahora Cristo vive, pero no solo vive, Él no solo existe, sino Él quiere vivir. Y Él quiere vivir en nosotros, vivir en nosotros, exhibirse en nosotros, mostrarse a través de nosotros. Y eso es lo que se quiere lograr en el matrimonio. ¿De qué sirve venir a la iglesia si yo no sé tratar a mi esposa y mi esposa no me sabe tratar a mí en Cristo? Con mis hijos. Si el Señor nos ha llamado para que Él viva su vida en nosotros. Si no, de otra manera solo existimos. Amén, santos. Nosotros hemos sido eliminados. Si usted no ha sido eliminado, usted existe. Pero si usted ha sido eliminado,
Entonces ahora usted vive. Se tiene que morir. El viejo hombre se tiene que eliminar para que Cristo viva su vida. Él vive en nosotros. Y por medio de que lo vivamos a Él, es como podemos vivir nosotros. Hay una ilustración que nos puede ayudar a entender esto. El injerto de una rama. ¿Cuándo es cuando una rama es cortada? Cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo, esas ramas silvestres, fuimos cortados. Fuimos cortados porque éramos olivos silvestres. Un olivo silvestre no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, es insípido. Pero gracias a Dios porque hemos muerto con Cristo. Ahí fuimos cortados del olivo silvestre y fuimos ahora injertados en el buen olivo, en el árbol de vida. Ahora, después que una rama ha sido injertada en un árbol, la rama sigue viviendo, ¿cierto? Si se deja la rama suelta, ¿qué va a pasar? Muere. Pero si se adhiere al árbol, la rama sigue viviendo. Sin embargo, no vive por sí misma, sino por la savia que tiene el árbol. Esa savia hace que esa rama siga viviendo. Ahora, la vida del árbol, vive en la rama injertada. La rama ahora vive una vida injertada. La rama no vive por sí misma. Hay otra vida que la está sustentando. Hay otra vida que le está otorgando vida. La vida del árbol vive en la rama y sostiene a la rama, le produce vida. Ahora la rama y el árbol dejan de ser dos vidas. Es una vida. Es Cristo otorgándonos vida. Pero no solo una vida, sino un vivir. Esa rama injertada va a producir frutos, no por la vida, sino por el vivir. Así es que usted y yo tenemos no solo la vida, sino que hemos sido llamados a vivir esa vida. Nosotros y Cristo tenemos una vida, pero no solo una vida, sino un vivir. San Juan 6:57, veamos lo que dice Jesús. Seis 57. Veamos la experiencia de Jesús. Ahí está, mire, dice, como me envió el Padre viviente, lo repetimos. Y yo vivo por el Padre. Y yo vivo por el Padre. Ah, mire, ahí es una vida. Como me envió el Padre viviente y yo vivo
por el Padre. Ahora el que me recibe, dice Jesús, vivirá también por mí. El que me come, él también vivirá por mí. ¿Se da cuenta? Jesús vivió la vida de Dios. Ahora usted tiene a Jesús. Ahora nosotros vivimos por Él. El Hijo no vivía por sí mismo. El Hijo no vivió su propia vida. Él vivía la vida del Padre. El Hijo y el Padre tenían una vida y un vivir. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No solo tenía una vida, sino un vivir. Bueno, si no, pues créanme por las obras. Créanme por el vivir. Ahora usted y yo, ¿cómo vivimos? Si el Padre y Cristo compartían una sola vida, tenían un mismo vivir. ¿Se da cuenta que esto no tiene que ver con tu intelecto? Ahora no estamos hablando de tu vida carnal ni de tu vida emocional. Estamos hablando de la vida espiritual, donde la rica savia de Dios nutre nuestro espíritu, no solo para vivir, para tener vida, sino para vivir la vida. No tenemos dos vidas. Usted no tiene una vida aquí en la iglesia y otra vida en su casa, otra vida en su trabajo. No fuimos llamados a tener doble vida. Fuimos llamados a tener un vivir. Y el vivir es el mismo en la iglesia que fuera de la iglesia. Fuimos llamados a vivir la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por Él. Y Él vive en nosotros. Solo hubo un amén. Dos aménes. Bueno, ya tres. Ya en boca de dos o tres conste todo asunto. Primera de Corintios 15:45. No queremos tocar tu emoción en esta noche ni llenarte de conocimiento, porque los seminarios es lo que hacen. Seminarios van, seminarios vienen y te llenan de conocimiento, no te llenan de vida. Y vienen predicadores por estar contigo 2, 3 días y ellos se van y a saber si ellos viven lo que predicaron. Pero es más difícil estar aquí y vivir entre nosotros para ver qué clase de vida se vive. Porque venir a dar un seminario de 3 días e irme, eso es fácil. Y te dejan aquí todo lleno de conocimiento y a saber si ese mismo hombre vive esa vida. Ni un amén. Vacío, hermano. Pura emoción. Pura emoción. Primera de Corintios 15:45. Y las mejores jueces son las esposas y los hijos o los esposos. Tan sencillo. Solo es
platicar con el esposo cómo se porta la esposa. De años, hermano, cristiana, a saber si está viviendo la vida de Dios. Y si hablamos con ella, lo mismo. Y si hablamos, si tienen hijos y hablamos con los hijos, ¿cómo viven tus papás? ¿Será que estamos viviendo la vida que estamos recibiendo? ¿O solo estamos existiendo? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, la vida psicológica, la vida emocional. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Usted y yo hemos sido llamados no a seguir viviendo esa clase de vida insípida, sin sabor, sin color. Gloria a Dios. Esa vida que no tiene fruto. Amén. Fuiste llamado de esa vida y se te injertó otra vida. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo está viviendo la vida de Pablo. El centro de Dios es Cristo. La expresión de Dios es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que le interesa a Dios es Cristo. Y si Cristo está en la iglesia, Dios quiere que Cristo sea vivido en la iglesia. Él es el centro de Dios. El centro del plan divino de Dios es Cristo. Terminemos pues con Gálatas 2:20. Ese versículo yo creo que hasta nos lo sabíamos de memoria. Pero esto no tiene que ver con nuestra memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dejaste de existir. Ahora vas a vivir. Mas ahora, más vive Cristo en mí. El nuevo hombre. Y lo que ahora vivo en la carne, en el estuche, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí hay dos palabras. Una es Cristo y otra es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pero no es la fe de la carne, no es la fe del alma, es la fe del Espíritu. La fe que no tiene que ver con tus emociones, ni con, como Felipe, hasta no ver, no creer. Esa es la fe de la carne, la fe de la emoción. Si se sanan, vienen a orar por los enfermos. Si hay milagros, esa es la fe del alma. Pero esa fe de la que Pablo habla no es la fe del alma ni la fe de la carne. La fe de la carne se hace ídolos, se hace imágenes. Esa es la fe de la carne. Pero Pablo está hablando de la fe del Espíritu, la fe del Hijo de Dios. Así que esa fe es diferente. Ahora, él habla de Cristo y habla del Hijo de Dios.
Porque habla de Cristo, porque hablar de Cristo se refiere a la misión de Jesús, de Cristo. Se refiere al plan divino. Pero cuando Pablo habla del Hijo de Dios, se refiere a la persona, a su impartir. Vivo en la fe de el impartir de la vida del Hijo de Dios. Así que la fe que opera es la fe de Él. La fe que opera no es tuya, es la fe de Él. Dice Efesios que a nosotros nos ha sido dado la fe, pero la fe es un don. Esa fe que hemos recibido no es tuya, es la fe del Hijo. Y cuando tú leas los Hebreos 11, los héroes de la fe, se refiere a la fe del Hijo. Porque por la fe fue hecho el universo, los astros, los cielos, por la fe. Pero no es la fe de ninguna persona, es la fe del Hijo. La sustancia del Hijo, la esencia del Hijo. Esa esencia es la que se nos fue otorgada. Esa fe es la que opera. No es por ver, no es por sentir, no es por la vida física, no es por la vida del alma, es por la vida divina. Es la vida espiritual. Se vive y se ejerce esa fe. Así es que si nuestros hijos no se han convertido, si todavía no ves las promesas de Dios cumplidas para ti y para tus descendientes, no vivimos por nuestra fe. No es por el ver, no es por nuestra emoción, es por la fe del Hijo. Él lo dice y Él lo cumple. Lo creamos o no lo creamos, lo veamos o no lo veamos, lo que Dios dice en su palabra lo ejecuta con su mano. Es la fe del Hijo de Dios, sin ver y creer que Dios hará. Dios hará proezas en nuestra vida y en nuestras generaciones. Se rompió una maldición y entró la bendición para nuestra vida y para nuestras generaciones. Lo veamos o no lo veamos, Dios cumple su promesa. Amén. Esa es la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por Gálatas. Amén. Oremos, hermana Marcita, llévenos en oración.